Bien, la idea de este video es trabajar por una segunda vez, un segundo apoyo al texto de Javier San Martín, El sentido de la filosofía del hombre. Primero tuvieron el texto de lectura obligatoria, luego adjuntamos una serie de notas explicativas a ese texto, y ahora la idea es también de tratar de recoger las ideas centrales que son el punto de partida para la antropología filosófica que nosotros vamos a hacer. Javier San Martín muestra esta complejidad inicial desde la cual partimos, por eso es importante destacarla, también para ver cuál es no solamente el punto de partida, sino también cuál es la distinción entre la filosofía, la antropología filosófica y la antropología cultural. Entonces, avanzamos con estas ideas. El primer elemento que tiene que quedar claro y es una serie de cuestiones terminológicas. Javier San Martín habla de la interpretación que se tiene sobre el ser humano, de la definición, de la determinación o incluso de la imagen que se tiene del ser humano. Y en este caso son todos sinónimos. Es decir, Javier San Martín habla de que partimos, tenemos nosotros por estar en una cultura, una interpretación, definición, determinación o imagen sobre el ser humano y que a través de una ley, que es la ley de la recursividad, nosotros aplicamos esa interpretación existente dentro de nuestra cultura sobre nosotros mismos. De tal manera que, por esta ley de la recursividad, esa determinación, esa interpretación, esa imagen se vuelven una autointerpretación, una autodefinición y una autoimagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, que nosotros adquirimos por la cultura en la cual estamos. Entonces es importante ver esta idea de la recursividad que un poco vimos en la clase, que no es una acción mediada, no es algo que hagamos nosotros de manera reflexiva, sino que lo hacemos de manera inmediata. Vamos a decirlo bien simple. Por estar en una cultura, estamos ya incorporados en una interpretación, estoy pensando en la columna de la izquierda, en una interpretación, en una determinación de lo que significa ser humano. Desde esa determinación e interpretación, nosotros nos autointerpretamos, nos autodefinimos, generamos una imagen de nosotros mismos. Esto es la ley de la recursividad. Y agregamos un elemento más. Si vemos la flecha de la ley de la recursividad, hay un momento hacia sí mismo y un momento hacia afuera. Es decir, que desde esa autointerpretación, luego nosotros actuamos de acuerdo a ello dentro de esa cultura que efectivamente reconoce como ser humano esa interpretación que hemos sometido a nosotros mismos o nos hemos sometido a nosotros mismos a esa interpretación. Entonces, partimos de una interpretación cultural, la aplicamos sobre nosotros de manera inmediata y luego actuamos en consecuencia. Esa sería la idea inicial. Entonces, primeramente, quería poner estas dos columnas para que se entienda cómo surge una de la otra. Y estamos hablando, en el caso de una columna de la izquierda o de la derecha, siempre de sinónimos. Para Javier San Martín es lo mismo, interpretación, definición, determinación o imagen. Por lo tanto, también cuando hablamos de autointerpretación, autodefinición y autoimagen, también estamos hablando de sinónimos. Muy bien, ese es entonces el primer punto que habría que destacar. Para tratar de ordenar esta idea que nos va a ser muy importante, porque tanto la unidad número 2 como la unidad número 3 van a suponer este esquema que relata Javier San Martín en este texto. Entonces vamos a tratar de ordenar este esquema. En principio, si pensamos esta línea punteada como un suelo cultural, podemos decir que el ser humano se encuentra dentro de una cultura. Ponemos un suelo que es poroso, si me permiten esas líneas punteadas indican que es poroso, porque no es un suelo último, porque ese suelo de alguna manera tiene la posibilidad de ser modificado, ese suelo de alguna manera tiene la posibilidad de ser permeable a otra dimensión que es la que tenemos que ir abriendo. Pero en principio esa representación me parece que vale para entender que la cultura, si bien tiene definiciones, tiene límites, también son modificables, sea porque modificamos las definiciones culturales o porque la cultura se ve impregnada por elementos que de alguna manera trascienden cada una de las culturas. Vamos a tratar de ver eso, que es lo que vimos como la esencia humana. Pero ordenemos en este esquema. Dijimos, el ser humano, el hombre está dentro de una cultura. Muy bien, ¿qué recibe el ser humano de una cultura? El ser humano recibe de una cultura interpretaciones. Esto es lo que dice Javier San Martín. Es decir, la cultura nos da interpretaciones. ¿Para qué? Para poder enfrentar la realidad. La realidad que nos rodea debe ser interpretada humanamente y es interpretada humanamente gracias a lo que la cultura nos brinda. Eso es lo que nosotros recibimos de una cultura. ¿Interpretaciones para qué? En principio, para poder comprender esa realidad, que de otra manera nos sería incomprensible si no tuviésemos interpretaciones culturales,
Esto que yo estoy nombrando, lo estoy simplemente señalando, y va a ser un tema específico de la unidad número 2. Pero entender que las interpretaciones son necesarias para el ser humano, principalmente para orientarse en el medio de la realidad. Entonces, los seres humanos necesitan de las interpretaciones y esas interpretaciones derivan de la cultura en la cual el ser humano crece, nace y se desarrolla. Dentro de todas esas interpretaciones aparece una que para nuestra materia es central. Esas interpretaciones son de todo tipo. Interpretaciones para comprender la realidad natural, para comprender los fenómenos, por ejemplo, meteorológicos, para entender cómo es el pasaje del día a la noche, las diferentes etapas del año, las diferentes estaciones. Todo eso, nosotros tenemos interpretaciones que hemos heredado de la cultura que nos permiten orientarnos en esa realidad natural. Lo mismo que tenemos interpretaciones para entender las realidades sociales. ¿Qué está pasando en un otro caso? Por ejemplo, si va a haber elecciones, si hay elecciones, implica es la posibilidad de comprender qué tipo de régimen político uno tiene, qué tipo de acciones hay que realizar, cómo hay que interpretar lo que está pasando. Digo un ejemplo, pero puede ser un elemento menos, en este caso, de carácter social, menos significativo, podemos, o menos un acontecimiento menos, más cotidiano, como por ejemplo puede ser tomar un medio de transporte. Necesitamos una serie de orientaciones para entender qué significa un medio de transporte y justamente poder comprender esa realidad. En este caso es una realidad social. Por ejemplo, para la realidad natural, ciertas ciencias, como pueden llegar a ser, por ejemplo, las ciencias de la naturaleza, parten de esas interpretaciones culturales y intentan ir más lejos. La sociología también parte de ciertas interpretaciones culturales de la sociedad que nosotros heredamos y trata de ir más lejos. A nosotros nos interesa específicamente una de esas interpretaciones, que es la interpretación que también nosotros heredamos de lo que significa ser humano. Es decir, dentro de todas esas interpretaciones que nos da la cultura, nos da una interpretación central, que es la que nos dice qué significa ser humano, es decir, qué significa ser lo que somos. Eso nosotros lo heredamos. Y como dijimos hace un ratito, por la ley de la recursividad, nosotros esa definición de qué significa ser hombre la aplicamos sobre nosotros y nos autointerpretamos desde esa interpretación. Ese es el punto que señalábamos recién, pero entender entonces que esa interpretación está dentro de otras interpretaciones que forman parte de la cultura. Probablemente es una interpretación central, porque las otras interpretaciones juegan con la interpretación del ser humano y están en relación con ella. Muy bien, esa interpretación desde la cual nosotros nos autointerpretamos, junto con las otras interpretaciones, forman parte de lo que vamos a llamar la cotidianidad. El ser humano se maneja la mayor parte del tiempo en una actitud cotidiana. Estamos inmediatamente en las cosas y estamos regularmente en las cosas y mayormente en las cosas de un modo cotidiano. Un modo cotidiano de estar en la cultura es un modo que vamos a llamar aproblemático. ¿Qué significa esto? La cotidianidad es aproblemática. Significa que nosotros en nuestra cultura tenemos las interpretaciones adecuadas para poder manejarnos de acuerdo con lo que esa cultura considera que es la realidad. Considera en este caso que es el ser humano. Nosotros esas interpretaciones, al ser incorporadas por nosotros, de alguna manera nos presentan una realidad interpretada y una realidad que nos resulta normal. Por eso nos resulta aproblemática. ¿Qué significa que es aproblemática? No significa que no puedan surgir problemas dentro de la cotidianidad. La cotidianidad está lleno de problemas, pero la misma cotidianidad nos da interpretaciones para resolver y para comprender esos problemas. Si yo tengo un problema en la vida cotidiana, por ejemplo, llego tarde a el trabajo, de alguna manera la misma cultura me da modos para entender qué me está pasando. Primero, qué significa llegar tarde al trabajo, significa que tengo un horario de entrada y también el peso que eso significa. En ciertos trabajos o en ciertas culturas eso puede tener un mayor o menor peso. Muy bien, también me dan modos para resolver eso. Si yo tomo un medio de transporte X que me lleva a tal velocidad, puedo tomar una alternativa que quizás me lleve más rápido, que sea más caro, pero me lleva más rápido y en ese caso específico me resuelve el problema. Pero fíjense que todo eso es parte de la cotidianidad. Nunca puse en cuestión las interpretaciones de esa cultura, sino que las puse en juego. Entonces, la cultura nos dota de esas posibilidades. Cuando yo no pertenezco a una cultura, no comprendo ni siquiera los problemas de esa cultura, ni tampoco los modos de resolverlo.
Pero entonces, la cotidianidad es problemática en el sentido de que no es una cotidianidad que se cuestione a sí misma. Es decir, una cotidianidad que se da por supuesta. Se da por supuesto de lo que esa cotidianidad es la realidad, no que es una interpretación de la realidad entre otras. Pensemos eso con respecto a la interpretación de lo que significa el ser humano. Si nosotros heredamos una interpretación de la cultura, esa interpretación nosotros la damos, la asumimos aproblemáticamente, la damos por válida y por evidente, y encarnamos esa interpretación asumiéndola como la interpretación desde la cual nosotros tratamos de ajustarnos, es decir, nos autointerpretamos. Esto significa, entonces, que esa cotidianidad no es reflexiva. Por eso es un punto central que habíamos hablado en la clase pasada, si se trataba de la ley de la recursividad de un acto reflexivo. No es un acto reflexivo porque esto es de una manera aproblemática, es decir, inmediata. Por eso decimos que no es reflexiva la interpretación y la asunción de esa interpretación. Es decir, el juego de estar en una cultura, recibir interpretaciones de esa cultura y concebirse a sí mismo, comprenderse a sí mismo de esas interpretaciones, es algo que acontece de manera no reflexiva. De hecho, el trabajo que tenemos que hacer nosotros desde la antropología es justamente romper esa aproblematicidad, romper el carácter no reflexivo, justamente problematizando y reflexionando sobre esas interpretaciones y tratando de ir más lejos de ellas o más profundamente sobre ellas. Entonces, esas interpretaciones hay que entender que esas interpretaciones no son dadas de manera explícita o discursiva. Nosotros no recibimos la interpretación de lo que significa ser humano desde nuestra cultura de una manera teórica. No es que nos sientan un día en nuestra vida y nos dicen, bueno, ser humano significa esto, aprender desde un libro, desde una educación formal, sino que nosotros aprendemos a ser seres humanos actuando dentro de la cultura, comportándonos dentro de la cultura. Eso indica que esas interpretaciones, en este caso la interpretación de lo que significa el ser humano, está de alguna manera ya encarnada, concretizada en la misma cultura en la cual estamos. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde está esa interpretación que luego nosotros adquirimos o a partir de la cual nosotros nos autointerpretamos? ¿En qué lugar está? ¿Dónde vamos a encontrar la interpretación cultural de lo que significa el ser humano, en este caso, así como las otras interpretaciones? Concretamente, vamos a decir lo siguiente. La interpretación de lo que significa el ser humano está materializada, o sea, está concretizada en ciertas realidades. Nosotros vamos a ver dos dimensiones en donde está materializada. Estos elementos los vamos a ver en clase, pero los quiero señalar acá para que se entienda que están en interacción con lo que plantea Javier San Martín. Entonces, ¿dónde está materializada la interpretación de lo que significa el ser humano? En principio, como es de una manera no reflexiva, tiene que estar concretizada en un lugar. Ese lugar, insisto, si hubiese sido una enseñanza teórica, hubiese sido reflexiva y nosotros hubiésemos tenido la capacidad de cuestionar eso que nos enseñaban de lo que significa el ser humano. Pero nosotros lo hemos aprendido de manera problemática. Lo hemos aprendido, si ustedes quieren, sin darnos cuenta, justamente interactuando con esas materializaciones. ¿Qué significa esto? Actuando dentro de esas materializaciones. Y ahora sí, las materializaciones donde se encuentran esa interpretación de lo que significa el ser humano son, en principio, las instituciones que forman parte de esa cultura. Toda cultura contiene instituciones que encarnan de alguna manera, o mejor dicho, concretizan, materializan una interpretación de lo que significa un ser humano, y a su vez, a través de la interacción con los objetos culturales de esa cultura. Estos dos elementos los vamos a trabajar en clase de manera más profunda, pero digo algo muy sencillo. En principio, nosotros podemos pensar en instituciones de diferente tipo. Pensemos la institución familia. Dentro de la familia es una institución. La familia materializa una interpretación de lo que significa el ser humano en una cultura. No existe un solo tipo de familia, existen múltiples tipos de familia según los diferentes momentos históricos. Dentro de la misma cultura hay también diferentes tipos. Cada uno de ellos, de alguna manera, esa institución materializa una interpretación de lo que significa el ser humano. Existe una institución como puede ser la justicia,
como puede ser la educación formal de cualquiera de los niveles, también son instituciones dentro de las cuales nosotros aprendemos a lo que significa ser un ser humano dentro de esa cultura. Entonces las instituciones nos dan una interpretación de lo que significa el ser humano y nosotros actuando en ellas, adecuándonos a ellas, nosotros vamos autointerpretándonos según esa materialización. Según esa interpretación materializada, nos empezamos nosotros a ajustar y a adecuar, a educar en esa interpretación de lo que significa el ser humano. Y por otro lado, eso puede ser una manera un poco más, digamos así, más clara para nosotros cuando reflexionamos. Pero también nosotros adquirimos una interpretación de lo que significa el ser humano utilizando los objetos culturales, los objetos que la cultura nos da. Esos objetos nos obligan, de una u otra manera, en la interacción, nos obligan a desarrollar ciertas potencias o capacidades humanas. Y a su vez, así como desarrollamos algunas, nos atrofian otras. Cada uno de los objetos que nos rodean, que son objetos realizados por los seres humanos o transformados por los seres humanos, dicen algo de lo que significa ser un ser humano en esa cultura. Digo, objetos muy simples, pero yo pienso ahora una lapicera, cosas que tengo alrededor, una mesa y una silla son objetos culturales. Cada uno de ellos hablan de una posibilidad de ser ser humano. Hay una interpretación de lo que significa un ser humano. De tal manera que cuando nosotros encontramos objetos culturales de culturas que no son las nuestras, también tenemos ahí materializados, sin darnos cuenta, también tenemos materializados una forma o una interpretación de lo que significa el ser humano que nosotros podríamos reflexionar y descubrir. Eso es un poco lo que hace cierta antropología cultural o cierta etnografía que estudia otras culturas. Pero estos son elementos que nosotros vamos a tratar de desarrollar con precisión en la clase. Simplemente quiero que se entienda que la interpretación de lo que significa el ser humano no es algo que está en el aire, no es algo teórico, sino es algo que nosotros incorporamos al interactuar con las materializaciones que esa cultura nos brinda. Concretamente, cuando nosotros nos conformamos en instituciones de la cultura y cuando nosotros interactuamos con los objetos culturales que esa cultura nos brinda. Entonces, ahí nosotros vamos a tener que encontrar la interpretación de lo que significa el ser humano dentro de nuestra cultura y a partir de la cual nosotros nos autointerpretamos. Concretamente, cada una de esas instancias, tanto las instituciones como los objetos que materializan una interpretación de lo que significa el ser humano, ambos lo que hacen es establecer una serie de prácticas. Las instituciones prevén prácticas determinadas dentro de esas instituciones que nosotros hagamos como seres humanos, según el lugar que ocupemos dentro de la institución. Si entramos en una, educación, en una institución educativa y somos alumnos, se prevé que nosotros realicemos una serie de prácticas y que nos conformemos a esas prácticas. Conformarse es decir que tomemos forma según esas prácticas. Y ahí vamos aprendiendo lo que significa el ser humano y vamos conformándonos, es decir, nos vamos adecuando a esa interpretación y nos vamos autointerpretando desde esas tipos de prácticas. Y vamos incorporando esas prácticas. Con esas prácticas, de manera no reflexiva, de manera no problemática, vamos justamente autointerpretándonos según la interpretación que esa cultura nos da de lo que significa el ser humano. Lo mismo los objetos. Cada uno de los objetos están hechos para hacer algo, es decir, prevén una serie de prácticas, las prácticas normales. Yo con una lapicera, lo que se espera que yo haga con una lapicera es que escriba, y de hecho, lo que se enseña en muchas instituciones a utilizar ciertos objetos culturales. En el trabajo también hay objetos, herramientas. Por ejemplo, pensemos en un trabajo manual. Hay una serie de herramientas, pero también podemos pensar en un trabajo intelectual. Hay también herramientas. Hoy se trabaja con herramientas, sobre todo del orden de lo digital, pero uno las tiene que aprender a utilizar. Bien, a veces las aprendemos en instituciones formales, a veces en instituciones informales. Dentro de la familia, hoy por hoy se enseñan a utilizar, siempre, ¿no? En cada cultura, se enseñan a utilizar una serie de objetos, que pueden ser desde aprender y apagar la luz, hasta aprender no sé, qué sé yo, a hacer algunas tareas manuales, que pueden ser desde clavar un clavo o aprender manualidades y, no sé, aprender a tejer, y tipo de cosas que se aprenden a utilizar ciertos objetos.
y se aprende a adecuarse uno a esos objetos. Hay que aprender a tejer, implica manejar las manos de una manera determinada, tener una serie de paciencia determinada, una serie de habilidades. Junto con ello nos estamos nosotros conformando una interpretación de lo que significa un ser humano. Lo mismo que cuando aprendemos a escribir o cuando aprendemos a leer y cuando aprendemos a utilizar cualquiera de esos objetos culturales. Entonces, ¿qué es importante de esto? Que la interpretación de lo que significa el ser humano está materializada y que nosotros, practicando o realizando prácticas acordes a esas materializaciones, nosotros nos vamos conformando como seres humanos dentro de una cultura. Es decir, realizando esas prácticas, nosotros encarnamos la interpretación de lo que significa el ser humano. De tal manera que esa interpretación está encarnada en los sujetos que forman parte de esa cultura. ¿Pero por qué? Porque esos sujetos realizan prácticas justamente dentro de esa cultura de acuerdo a las instituciones culturales, a los objetos culturales que justamente materializan o concretizan la interpretación de lo que significa el ser humano. Entonces, ordeno esta idea y avanzamos, pero ordeno esta idea. Veamos cómo partimos. La cultura nos da una interpretación de lo que significa el ser humano. Muy bien, pero ¿eso está dónde? Nos dan una teoría. Un día a cierta edad nos dicen, bueno, ser humano significa esto. En ninguna cultura aparece eso, sino que existen una serie de prácticas culturales que nos enseñan lo que significa el ser humano. Muy bien, esas prácticas culturales no se hacen de manera aleatoria, sino que se dan dentro de instituciones de la cultura y a su vez con interacción con los objetos culturales que nos da esa cultura. Ahí nosotros encarnamos la interpretación de lo que significa el ser humano. Ahí se entiende la ley de la recursividad, que no es una acción teórica, no es reflexiva. Esto nosotros no nos damos cuenta. Nosotros vamos educándonos, vamos siendo criados dentro de una cultura y vamos incorporando, según las instituciones por las que vamos pasando, según los objetos culturales con los cuales vamos interactuando, vamos incorporando la interpretación de lo que significa el ser humano y nos vamos adecuando a ella. Esto forma, insisto, nuestra cotidianidad. De hecho, formar parte de la cotidianidad de nuestra cultura significa haber adquirido de manera adecuada esas esas interpretaciones, iba a decir, perdón, esas prácticas o esa interpretación de lo que significa el ser humano dentro de esa cultura. Y nos podemos manejar de acuerdo a ella. Dicho de otra manera, hemos encarnado adecuadamente la interpretación de lo que significa el ser humano. Eso lo podemos hacer con mejor o menor suerte. Si lo hacemos con peor suerte, seremos sancionados por esa cultura por no haber encarnado de manera adecuada o en algún u otro rasgo no lo hemos hecho del todo de manera adecuada, justamente esa interpretación, porque no realizamos las prácticas según lo que esa cultura establece que es lo adecuado para ser un ser humano. Ese es el punto de partida que tenemos todos los seres humanos. Esto, insisto, no es algo elegido, no es algo que hagamos nosotros de manera reflexiva. ¿Nosotros podemos cuestionar esta interpretación? Sí, pero ese acto es un acto posterior. Primero, nosotros incorporamos de manera irreflexiva, de manera, insisto, problemática, insisto, esto forma nuestra cotidianidad. Esta cotidianidad nosotros la necesitamos. El por qué necesitamos de estas interpretaciones, por qué necesitamos una cotidianidad que de alguna manera, nos vuelva nuestro mundo no algo aproblemático, es algo que tenemos que ver en la unidad número 2. Pero ahora lo estamos destacando, porque, insisto, ese va a ser nuestro mapa de desarrollo posterior. Por eso quería que lo veamos con un cierto detalle. Entonces, vamos a ver, ahora volvemos a este cuadro, pero veamos un detalle de esto, lo que vimos. Vamos a decir entonces que el ser humano encarna una interpretación cultural de sí mismo. Este es el punto de partida. Todos nosotros. ¿Qué significa esto? Según lo que vimos recién, que al ser educados dentro de una cultura, es decir, haber sido educados y haber transitado por instituciones culturales y simultáneamente por interactuar con los objetos de la cultura, hemos desarrollado una serie de prácticas que nos han hecho encarnar la interpretación que tiene el ser humano esa cultura. Muy bien, ya está en nosotros. Por lo tanto, esa interpretación de lo que significa el ser humano que heredamos de la cultura, por un lado, es a partir de la cual nosotros podemos comprender y a su vez es a partir de la cual nosotros podemos actuar. Ahora lo ordeno eso, perdón, es el orden. ¿Qué significa esto? Nosotros
con esa interpretación que nosotros encarnamos, comprendemos algo y actuamos sobre algo. ¿Qué significa esto? ¿O sobre qué actuamos y sobre qué comprendemos? Sobre tres realidades. Por un lado, la interpretación que nosotros encarnamos nos permite comprendernos a nosotros mismos. Ese es el primer punto. ¿Qué nos pasa? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué debemos desarrollar? ¿Qué no debemos desarrollar? Todas esas decisiones, ¿no?, que nos permiten entendernos a nosotros mismos, lo hacemos sobre la base de la interpretación cultural que hemos heredado. Por un lado, entonces nos permite hacer que nuestro mundo interior, nuestra vida interior, nuestra interioridad sea inteligible, sea algo que nosotros podamos ordenar. Volvemos a la idea anterior. ¿Qué nos da las interpretaciones? Una comprensión y una orientación. Estaríamos totalmente desorientados si no tuviésemos una interpretación de nosotros mismos. A partir de ella, insisto, nos orientamos y logramos comprendernos, pero también logramos actuar sobre nosotros mismos, logramos hacer tal o cual cosa, logramos, digamos así, plantearnos objetivos y de alguna manera actuar de tal manera que desarrollemos tal o cual posibilidad, tal o cual potencia que nosotros encontramos en nosotros mismos y que reconocemos. Primero la comprendemos que la tenemos y luego vemos que la podemos desarrollar. Eso gracias a la interpretación que hemos heredado. Pero no solamente esa interpretación de lo que significa el ser humano la utilizamos para comprendernos a nosotros mismos y para actuar sobre nosotros mismos, sino que también lo hacemos para comprender y actuar sobre los otros seres humanos. Es decir, podemos comprender quién es otro ser humano, podemos comprender de alguna manera los otros que nos rodean, justamente gracias a la interpretación cultural que nosotros tenemos de lo que significa el ser humano. Si esa interpretación de lo que significa el ser humano la utilizamos sobre nosotros mismos, también la utilizamos sobre otros seres humanos, también para comprenderlos, también para juzgarlos, para ver si ellos se están adecuados o no a esa interpretación, o qué rol cumplen dentro de esa interpretación de lo que significa el ser humano. Y a su vez, eso nos permite orientarnos para actuar sobre ellos, para poder interactuar con estos otros seres humanos. Todo eso nos dota de una capacidad de comprensión, insisto, y de orientación en el mundo social, ¿no?, en la interacción con los otros. Entonces, fíjense que esa interpretación es central luego para otras interpretaciones o para desarrollar ciertas acciones. Sin esa interpretación no podríamos comprender a los otros se nos volverían algo ininteligible, incomprensible, y no podríamos actuar sobre ellos de ninguna manera. Nosotros podemos reconocer que actuamos de manera adecuada o no sobre otro ser humano según la comprensión que tengamos del ser humano. Esa comprensión nos dice qué significa actuar bien con alguien, qué significa, digo ejemplos, ¿no? ¿Qué significa ser respetuoso con alguien y qué significa, por el contrario, ser un irrespetuoso? ¿Qué significa reconocer la autoridad de alguien y qué significa no reconocerla? Todo eso depende de la cultura. Ustedes saben, por ejemplo, el saludo. ¿Qué tipo de saludo es respetuoso o no? ¿Cuál corresponde a qué persona? ¿Qué sería un saludo formal? ¿Un saludo informal? Todo eso es bajo una interpretación de lo que significa el ser humano. Nos permite, insisto, actuar de manera acorde a nuestra cultura, no solamente comprenderla. Y, por último, ¿qué nos permite esa interpretación de lo que significa el ser humano? Nos permite comprender, ¿qué cosa? La realidad que nos rodea. Y nos permite luego actuar sobre la realidad que nos rodea. Cuando digo la realidad que nos rodea, me refiero a toda la otra realidad que no son los otros seres humanos. También cómo interactuamos con la naturaleza, en este caso estamos pensando en los animales o en cualquier otra realidad que puede ser orgánica o inorgánica, cómo actuamos con esa realidad, lo hacemos en base a también una interpretación que nos permite comprender primero esa realidad y luego actuar adecuadamente con ella. Podemos tener un momento histórico en el cual, por ejemplo, se reconoce la importancia o la valía, el valor, vamos a decir así, de ciertas especies animales, esa comprensión que viene junto con una comprensión de lo que significa el ser humano y nos establece qué tipo de interacción es correcta que tenga que tener un ser humano con esos animales, va a también a llevarnos a una serie de acciones que quizás en otra cultura no las tienen. Entonces, fíjense cómo todo esto está entrelazado en nuestra interacción, insisto, con nosotros mismos, con los demás y con la realidad que nos rodea. Bien, entonces esto es el elemento central para lograr una orientación en una cultura.
Y eso nosotros lo tenemos de manera problemática. Todo esto lo tenemos nosotros. Esto no es un problema para nosotros, pero no hemos reflexionado sobre ello. Cuando nos enfrentamos a otra cultura, de repente nos encontramos que la comprensión que nosotros tenemos para estos tres niveles no es la misma que tienen otras culturas. Y eso nos pone de alguna manera incómodos. Eso nos puede hacer cerrarnos más fuertemente sobre nosotros mismos y rechazar como si fuese inhumano, irracional y contrario a la naturaleza lo que aparece en otras culturas, o por el contrario, puede hacer que cuestionemos nuestra formación cultural y que de alguna manera entremos en cuestión de nuestra propia cultura y queramos, por ejemplo, incorporar lo de otra cultura o irnos a otra cultura o directamente modificar nuestra cultura. Son diferentes actitudes que se pueden tomar ante cierta reflexión que podemos adquirir cuando vemos que esto justamente depende de la cultura. Y al depender de una cultura también depende de un tiempo histórico y de una región y de una tradición. Todo esto es parte también de nuestra vida a veces en interacción con otras culturas. Pero este es el punto de partida. No habría sorpresa en el encuentro con otra cultura si nosotros no hubiésemos ya antes incorporado, encarnado una interpretación de lo que significa el ser humano y habernos orientado desde esa interpretación. Muy bien, volvemos al cuadro anterior para tratar de complejizarlo un poquito más, porque hasta acá no vemos el lugar de la antropología filosófica. Pero yo les dije, este es el punto de partida. Nosotros no podemos dejar de tomar en consideración, perdón, este punto de partida. Si vamos a hacer antropología filosófica, vamos a hablar del ser humano. Y el ser humano se constituye desde este punto. Tenemos que tomarlo en consideración. Primer punto que tenemos que destacar. Este punto va a ser un punto central para la unidad número 2. Yo siempre les dije que esta materia está toda unida, está toda concatenada, cada uno de los conceptos. Por eso yo ya les adelanto temas para que ustedes después los revisen, sobre todo para cuando vengan los momentos de los finales y demás, porque todo esto tienen que ustedes también poderlo unir y pensarlo en unidad. Pero claro, estamos avanzando, pero avanzamos hacia un lugar determinado. Es esto, que el hombre, entonces, el ser humano, necesita una determinación. Esto es lo que estamos viendo. Es decir, ¿por qué el ser humano incorpora una interpretación de lo que significa el ser humano? Primer punto, porque parece no tener una antes. Es decir, si necesita una interpretación para orientarse, nos está indicando que de alguna u otra manera no posee una interpretación previa. Nosotros acá no dijimos que pone en juego o discute o interactúa entre su interpretación y la interpretación que tiene la cultura. No dijimos eso, sino que inmediatamente incorpora, hace propia, se autointerpreta desde la interpretación cultural. Eso ya nos está indicando, según lo que dice Javier San Martín, que el ser humano, por algún motivo, necesita de una determinación cultural. Necesita de una determinación de lo que significa el ser humano, vamos a hacerlo así, y que la adquiere desde la cultura. Esto no está diciendo, de ninguna manera, que esa sea la determinación correcta. No estamos diciendo que esa sea la última determinación del ser humano. Ninguna de las dos cosas. Ni que sea la correcta, ni que sea la última. O que sea inmodificable, o que sea incuestionable. Si eso fuese así, tendríamos que cerrar la cosa acá y no había antropología filosófica. Justamente la antropología filosófica va a ser el cuestionamiento de esa determinación. Pero la tenemos que cuestionar porque ya la tenemos. Pero esto no es un error que nosotros tengamos, es una necesidad. Si fuese un error, lo ideal sería tener un ser humano sin cultura. Y entonces no tendría interpretación de sí mismo. Y luego, en esa tierra virgen, podríamos incorporar o hacer, introyectar una interpretación correcta. Bueno, eso no existe. Además de esta idea constructivista, es catastrófica, por un lado, terrorista, por otro lado, muy violenta. Además de eso, es imposible, es inexistente, porque un ser humano para poder desarrollarse como tal necesita inmediatamente de una determinación cultural. Ahora veremos la importancia que eso tiene, pero en principio necesita esa determinación porque de alguna u otra manera carece de una determinación previa. Ese es el punto. O sea, necesita, en última instancia, de una cultura. Entonces, vamos a desplazar todo este esquema que está en el centro por ahora, justamente para dar lugar a la antropología filosófica, porque la antropología filosófica es reflexiva. Acá no hay lugar para la reflexión antropológica. Nosotros en la clase dijimos, hay reflexiones dentro de la cotidianidad, pero no son reflexiones que cuestionen el marco de la cotidianidad. Es decir, es actuar y reflexionar dentro del parámetro cultural, dentro de la interpretación cultural. Yo, por supuesto, dentro de la interpretación cultural de lo que significa el ser humano, tomo decisiones, reflexiono incluso sobre mí mismo. Me pienso si hice las cosas bien o las hice mal. Esos son actos reflexivos.
Pero claro, son reflexiones que no cuestionan lo irreflexivo de esta interpretación cultural recibida. Entonces, sobre una base de no reflexión, luego sí se pueden generar reflexiones parciales, pero la antropología filosófica pretende poner en cuestión todo este marco, no solamente el marco de la interpretación cultural, sino también esas reflexiones que no cuestionan ese marco de la interpretación cultural. Entonces, tendríamos que hacer gráficamente es desplazar este plano que teníamos para dar lugar a otra dimensión sobre, mejor dicho, bajo este suelo cultural que nosotros dijimos que es poroso, aparece entonces ahora sí el gesto de la antropología filosófica. ¿Qué hace la antropología filosófica? Según Javier San Martín, cuestiona esta determinación cultural. Pero ¿cómo lo hace? Lo que tiene que hacer es, en principio, digamos así, si me permiten decirlo así un poco gráficamente, es de alguna manera desconectar la palabra que se usa dentro de la fenomenología que sigue Javier San Martín es esa, es desconectar, iba a decir desenchufar, ¿no? Esto, para que no siga funcionando. De alguna manera, el gesto que dice él es poner entre paréntesis. Entonces, de alguna manera, cuando hacemos antropología filosófica, partimos de esta base, pero luego lo que tenemos que hacer es ponerla entre paréntesis. Esta base es inevitable. Todos la tenemos y no hay ser humano que no esté dentro de una interpretación cultural. No existe ser humano y no existirá ser humano que no esté dentro de una interpretación cultural de lo que significa el ser humano. Ahora, la antropología filosófica quiere ir más allá. Para eso lo que tiene que hacer es desconectar esta presencia que tiene para nosotros cotidiana la interpretación cultural de lo que significa el ser humano, dentro de la cual nosotros nos autointerpretamos, ponerla en cuestión. Entonces, la puesta entre paréntesis es el primer gesto para de alguna manera desconectar y ahí aparece la reflexión antropológica. Solo hay, y subrayo esto, solo hay reflexión antropológica cuando se ha puesto entre paréntesis la determinación cultural de lo que significa el ser humano que hemos heredado. Entonces, la antropología filosófica realiza este gesto que busca, en principio, poner entre paréntesis las determinaciones culturales, concretamente las determinaciones de lo que significa el ser humano. ¿Por qué me detengo en esta idea? ¿Qué significa poner entre paréntesis? Cuando uno pone entre paréntesis algo, gráficamente, por eso se utiliza este símbolo, cuando uno pone entre paréntesis algo, de alguna manera está tomando una expresión, por ejemplo, cuando uno toma algo escrito y lo pone entre paréntesis, toma una expresión y de alguna manera la separa, la considera aparte. Eso hace el paréntesis, pero no la tacha ni la borra. Es decir, poner entre paréntesis no es anular las determinaciones culturales, no es borrarlas del panorama, sino es justamente, al ponerlas entre paréntesis, es considerarlas de una manera distinta a, que, a esas mismas determinaciones sin paréntesis. Sin paréntesis son asumidas problemáticamente. Poniéndolas entre paréntesis, lo que estamos haciendo es tematizándolas, poniéndolas como un tema de reflexión. Eso es lo que hace entonces el primer gesto, poner entre paréntesis para luego poder reflexionar. Entonces, insisto esta idea, ¿por qué es importante que poner entre paréntesis no es anular las determinaciones culturales? Hacer antropología filosófica no significa tirar abajo la cultura, no significa decir que la cultura es un error, no significa que todas las interpretaciones que nosotros hemos heredado son falsas. Eso no significa, eso no es lo que hace la antropología filosófica. No es dar por tierra toda nuestra historia, toda nuestra tradición. Eso no es así, sino es ver todo eso desde otra luz. Considerar todo eso bajo otra perspectiva, la perspectiva de la esencia humana. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer. Espero ser bien claro en esto, porque es importante, porque si no se genera una falsa idea de que la antropología filosófica de alguna manera acontece por afuera de la cultura. Y no es así, porque el antropólogo, cualquiera sea, está dentro de una cultura y tiene que hacer el trabajo, como muy bien ustedes utilizaron varias veces, o en los mails o en las clases, de ir más abajo, de cavar. Entonces uno cava dentro de una cultura hacia el fundamento. Eso implica que de alguna manera uno tiene que suspender esa consideración cultural. Esa es la segunda forma que se puede pensar este poner entre paréntesis. Lo que se llama dentro de la antropología filosófica que vamos a ver nosotros es una suspensión o epogé.
La epoge, que es una palabra griega, no importa, pero es lo mismo que decir suspender. Cuando hacemos epoge de las determinaciones culturales, de alguna manera las suspendemos. Hacemos que no sigan siendo algo activas, que nosotros no sigamos dentro de ellas de manera problemática, que nosotros no sigamos practicándolas irreflexivamente. Ese es el gesto de la suspensión. Por eso uno tiene que estar dispuesto a acceder a esta dimensión de reflexión, porque uno tiene que de alguna manera suspender esa vida cotidiana, suspender ese modo irreflexivo y cotidiano en el cual estamos. Insisto, necesitamos de una cotidianidad. Ahora, el gesto de la antropología filosófica es suspender esa cotidianidad, para, de alguna manera, verla desde otra perspectiva, como decíamos recién, que es la perspectiva de la esencia humana. Y por último, lo que dijimos antes, lo que busca entonces es problematizar la interpretación cultural de lo que significa el ser humano que hemos heredado. Entonces, si en la vida cotidiana era problemática esa definición, si en la vida cotidiana era irreflexiva, dentro de la antropología filosófica se vuelve algo problemático, algo tematizado, algo que vamos a cuestionar, a pensar, a buscar razones y a interpretarla y ver si es o no profunda. Pero para eso nosotros tenemos que, a partir de ella, ir yendo más profundamente, cavando más profundamente hacia el fundamento del ser humano, hacia la esencia humana. Entonces, esto sería lo que hace la antropología filosófica. Esto acá en este gráfico hemos considerado una cultura X, hipotéticamente la nuestra para entender, como nosotros estamos encarnando en las prácticas que realizamos en instituciones y con objetos culturales, encarnamos una definición de lo que significa el ser humano y con ello nosotros nos autointerpretamos y luego la antropología filosófica que de alguna manera nos cuestiona todo eso, suspende esa situación práctica, por eso es una actitud teórica, justamente rompe esas prácticas culturales e intenta de alguna manera cuestionar, problematizar eso. Muy bien, pero nosotros sabemos que no hay una sola cultura. Entonces pensemos este mismo esquema, pero en comparación con diferentes culturas, y pensemos la antropología filosófica cómo funciona ahí. Esto sería en una cultura determinada. Ahora pensemos en la multiplicidad cultural o en la variedad de culturas que podemos pensar. Imaginemos ahora entonces ese mismo suelo cultural, pero que no es el mismo porque hay una variedad de culturas. Entonces uno puede pensar una multiplicidad X de culturas que tienen la misma estructura. Cada una de ellas tiene una definición o una imagen de lo que significa el ser humano, que no es compartida, sino que cada una tiene la suya. Y ahí hacemos entrar en juego una nueva dimensión del análisis, que es qué es la antropología cultural. Insisto, seguimos acá el texto de Javier San Martín, pero para tratar de ordenarlo. ¿Qué hace la antropología cultural a diferencia de la antropología filosófica? Ahora nos centramos en la antropología cultural. Pongo un poco de contexto, esto lo vimos un poco en clase, pero aprovecho para repetirlo. La antropología filosófica nace en el siglo XVII, aproximadamente, ese es el momento en el cual se consolida como una ciencia. Primero está la antropología filosófica, pero luego, más o menos a fines del siglo XIX, sobre todo en el siglo XX, pero fuertemente a mediados del siglo XX, surge con mucha fuerza la antropología cultural. La pretensión de la antropología cultural no es la misma que la antropología filosófica. Si bien tienen el mismo nombre, que es la antropología, y tienen el mismo objeto de estudio, que es el ser humano, la antropología cultural lo que le interesa es el ser humano en la cultura. ¿Eso significa que la antropología filosófica no le interesa? No, lo dijimos antes. Partimos de ahí. Pero nosotros vamos a la esencia del ser humano. O buscamos la esencia del ser humano. La antropología cultural no pretende eso. Pero cierro esta idea. La antropología cultural tuvo un gran auge a mediados del siglo XX, sobre todo cuando se empezó a romper, a resquebrajar esa imagen única del ser humano que de alguna manera estaba gobernada por esta idea de el ser humano como animal racional y que se encarnaba propiamente en la ciencia y sobre todo en la ciencia europea. Ese ideal de ser humano, verdadero ser humano, que de alguna manera subordinaba a las otras imágenes o a las otras concepciones de lo que significa el ser humano, de alguna manera había gobernado fuertemente, sobre todo a partir de una serie de acontecimientos políticos, como ustedes saben, como puede ser la conquista de América y de alguna manera la conformación de las colonias, había tenido una fuerza muy grande como imagen de lo que el resto del mundo debía cumplir, de tal manera que la búsqueda era educar
y de alguna manera culturizar al resto del mundo desde Europa bajo una imagen del ser humano. Muy bien, esa imagen con, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial, como hemos dicho, se rompe porque ese ideal de ser humano muestra su peor cara en la violencia y en la destrucción, y una destrucción masiva, ¿no? No es una destrucción simplemente una guerra más, sino una guerra llevada por la ciencia y por la tecnología hasta el último extremo de la tortura y de la destrucción del ser humano por el ser humano. Eso cuestiona de alguna manera ese ideal que se había de alguna manera consolidado durante muchos siglos en la cultura en general occidental, ¿no? Pero que también buscaba reinar sobre la cultura mundial. Muy bien, entonces aparece una nueva visión sobre las diferentes culturas, las culturas del pasado y también, ¿qué significa esto? Ustedes saben esto por CCC, es decir, existe verdaderamente un progreso en la historia, porque había una idea clara del progreso que la humanidad europea había logrado a través de la ciencia, haber superado de una especie de infancia de la humanidad y había logrado a través, insisto, del desarrollo científico, un ideal de ser humano superior, digamos, y de capacidades superiores, gracias, insisto, a la educación de la razón a través de la ciencia. Y luego el desarrollo tecnológico, había dominado la naturaleza, había logrado la revolución industrial, no es poca cosa, digamos, un montón de elementos que eran propios del orgullo de esa racionalidad científica. Muy bien, ese ideal implicaba un progreso. Bueno, se empieza a cuestionar si esto es un progreso. El progreso científico y tecnológico es un progreso con los, digamos así, con los residuos que va dejando en el costado, residuos entre comillas, es decir, con los sufrimientos que van generando, con la destrucción que va generando de los seres humanos y de la naturaleza. Bueno, todo eso se empieza a cuestionar, entonces se empieza a rever esa historia, si verdaderamente es un progreso y qué quedó en los márgenes, qué quedó atrás, que alguien había dicho muy bien en la clase, ¿no? Esa historia de los perdedores, entre comillas, de los que quedaron al margen, si no se perdió con ello algo del ser humano. Entonces empiezan a revalorizarse otras concepciones del ser humano, pero también en la contemporaneidad, ver que en realidad no hay una sola cultura y que quizás en esas culturas que se subordinaron o fueron subordinadas por la fuerza, quizás haya riqueza humana que habría que considerar. Bueno, eso llevó a un auge de la antropología cultural, porque la antropología cultural, lo que busca un antropólogo cultural es justamente ingresar en otra cultura para comprender qué significa el ser humano dentro de esa cultura. Entonces, ordenamos esta idea. Antropología va hacia una cultura, X, en este caso tomo la primera, y busca considerar, busca comprender qué significa un ser humano en esa cultura. En general, en una cultura ajena a la cual pertenece el antropólogo cultural, lo cual lleva a un montón de problemas metodológicos. ¿A qué me refiero con esto? En general, piensen en la segunda cultura. Hay un antropólogo que ahí se formó en antropología cultural. En general, la antropología cultural tiene una formación en los países europeos, centrales. Luego se generaron escuelas, obviamente, en el resto del mundo, pero inicialmente eran de países europeos que iban a otras culturas y viajaban desde su propia cultura a tratar de comprender cómo era ser un ser humano en otra cultura. ¿Qué dificultad tiene ello? Primero, que ellos tenían que de alguna manera no juzgar la nueva cultura desde su cultura, porque siempre la iban a ver de manera extraña y probablemente peyorativa. Entonces, el ejercicio es, y ahí hay diferentes escuelas de antropología cultural, qué hacer. Si desligarse de todo lo que uno ha aprendido o poner entre paréntesis todo lo que uno ha aprendido para acceder a la otra cultura, o si debían interactuar y comparar, si el trabajo era comparativo o al contrario, tenían que incluirse dentro de esa cultura, participar de esa cultura o observar externamente. Hay dos corrientes distintas. Una cosa es entrar en esa cultura, empezar a aprender a ver cómo hacen, fíjense, ¿dónde van a encontrar la imagen del ser humano? En las prácticas de esa cultura. Es decir, en las instituciones y en los objetos culturales. Entonces, ciertas corrientes dicen, bueno, el antropólogo cultural tiene que entrar, tiene que empezar a hablar el idioma que ellos hablan, tienen que empezar a ser un miembro más de esa cultura para entender qué significa ser humano en esa cultura. Y va a tener que empezar a realizar esas prácticas en su propio cuerpo para poder comprenderlas. Pero otros dicen, no, cuando hace eso va a estar metiendo un elemento exterior y va a estar modificando el objeto de estudio. Entonces, cuando entre dentro de esa cultura aparezca alguien nuevo, ellos van a actuar de una manera distinta y probablemente contamine esa cultura. Entonces viene toda otra corriente de la antropología cultural que dice, por el contrario, tiene que observar desde lejos y solamente tiene que tomar notas de lo que ve. Y alguien dice, pero si solamente
toma notas de lo que ve no va a entender qué es lo que están entendiendo ellos. Tienen que interactuar con ellos, porque a veces si yo miro la acción exterior puedo pensar que están haciendo una cosa, pero ellos están comprendiendo que están haciendo otra. Bueno, algunos pueden decir, lo que ellos están haciendo no lo saben, porque como están inmersos en una cultura y no son reflexivos, hay que verlos desde afuera. Todos estos problemas nosotros no los vamos a trabajar porque son propios de la antropología cultural, pero fíjense qué dificultad hay entre llegar a otra cultura y poder tener la capacidad de comprender algo de lo que significa ser humano en otra cultura. Y por último, la antropología cultural lo que quiere hacer el antropólogo no es simplemente comprender lo que significa ser humano en otra cultura, sino contarlo a la cultura de origen. Hay una vuelta atrás, es hacer un estudio, un trabajo, una publicación para contarle a la cultura a la cual él pertenece con el lenguaje de la cultura a la cual pertenece, es decir, un trabajo de traducción para que la otra cultura comprenda algo de esa cultura que él viajó y en la cual él ha tratado de comprender. Y de alguna manera, para que la cultura de origen pueda de alguna manera ampliar su concepción de lo que significa el ser humano o comprender cómo otras culturas comprenden al ser humano. Todo eso es un trabajo de la antropología cultural, que insisto, no es nuestra antropología. Yo lo señalo porque, además de ser hiper interesante, también entender cómo se distinguen, digamos, las tareas. Ahora, nosotros lo dijimos, Javier San Martín lo dice, la antropología filosófica no puede no tener en cuenta esto. Es decir, estos trabajos para nosotros son centrales, porque si tenemos que tener una visión, como intentamos decir en la clase, amplia, profunda, digamos que compleja del fenómeno humano, no podemos dejar de lado estos fenómenos que ocurren en culturas que no son las nuestras. Entonces tenemos que tener noticias y tenemos que también interactuar con esos estudios. Por eso también es algo que no podemos dejar de lado, por eso también lo señalo, no es una tarea totalmente ajena a la nuestra. El trabajo, por entonces, el que hace la antropología cultural es la interpretación de otra cultura, desde la propia cultura. Hay posturas que dicen esto es imposible porque nadie puede salir de la propia cultura, por lo tanto esto es muy difícil de hacer o imposible o solamente lo que vamos a tener es una visión desde nuestra cultura de otra cultura. Hay otras posturas que dicen con un trabajo metodológico y ya el método es uno que señalé alguno determinado o la observación que no participa o por el contrario, la participación o la observación participante por otro lado. Bueno, todos esos son variantes de antropología cultural, que puede ser que les interese y demás, cualquier cosa me preguntan, yo alguna cosa le puedo decir para orientarlos si quieren leer algo sobre esto. Muy bien, cerremos esta idea de la antropología cultural. ¿Qué significa ser humano o ser hombre para una cultura determinada? Esa es la pregunta que quiere resolver la antropología cultural. Toma una cultura y quiere saber qué significa para esa cultura ser humano. Fíjense, no le interesa una definición universal de lo que significa el ser humano. No le interesa la esencia humana. Por el contrario, le interesa la definición particular de cada cultura. Entonces, es un estudio va a ser un estudio de los ámbitos en los que esa interpretación se materializa. Lo mismo que dijimos de Javier San Martín, del comienzo, en todo esto Javier San Martín, desde el comienzo. ¿Qué decíamos? Bueno, nosotros tenemos que ver dónde está esa interpretación de lo que significa el ser humano. Bueno, en las instituciones de esa cultura, en los objetos culturales. Eso es lo que hace el antropólogo cultural. Va a las instituciones, observa cuáles son las prácticas y nos cuentan. Bueno, acá la educación es así. Es una educación que tiene estas características. Esta es la educación formal, esta es la informal. Así existe la familia, las familias de este tipo. Esas son las descripciones que hacen. Cómo son los lazos. ¿Qué se considera una familia? ¿La familia es hasta dónde? ¿Cuántos miembros son una familia? No solamente cuántos hijos tienen y demás, sino que cuánto es el alcance, hasta dónde, hasta tíos, hasta dónde es el lazo familiar, hasta dónde no lo es. Bueno, todo ese tipo de cuestiones, a su vez de las relaciones que en las interacciones, las instituciones sociales, todo eso a su vez, decíamos, las interpretaciones que tienen de la naturaleza, todo eso son parte de los análisis que hace el antropólogo cultural. ¿Por qué? Porque ahí va a estar materializado justamente la interpretación de lo que significa el ser humano, en este caso para una cultura ajena a la del antropólogo cultural. Muy bien, ¿existe antropología cultural sobre la propia cultura? Sí, hay autores que hacen eso, hacen un distanciamiento de la propia cultura y tratan de reinterpretarla de una manera distinta a la cual la viven cotidianamente, pero para tratar de comprenderla, a veces comparándolas con otras culturas. Pienso en un autor que se llama Marc Augé, que es un autor, un antropólogo cultural más o menos contemporáneo, ahora no recuerdo si está vivo o no, pero que realiza, por ejemplo, análisis de nuestra propia cultura, él es francés, pero de la cultura por lo menos occidental más global, y analiza los nuevos espacios
que se generan a partir de la globalización, lo que llama, por ejemplo, los no lugares, espacios que están ya no cargados de historia, ni de tradición, ni de sentido, y entonces analiza los aeropuertos, analiza los shoppings como unos espacios muy extraños que se van generando dentro de nuestra cultura, pero que nos están hablando de cómo nos interpretamos a nosotros mismos ahora, cómo hemos perdido el suelo, por ejemplo, histórico y el suelo de arraigo, y entonces encontramos que un espacio cultural en una cultura determinada es muy similar a la de otra cultura. Es decir, un McDonald's en cualquier parte del mundo parece ser la misma tipo de interacciones. Entonces ahí está analizando Marc Augé una idea, por ejemplo, de una cultura global nueva que está emergiendo. Este es un ejemplo de un antropólogo cultural que trabaja dentro de su propia cultura y en cierta manera una cultura que se está generando, que es una cultura global. Bien, esto simplemente era para, como un apunte, para entender que no solamente es viaje hacia otra cultura, sino que a veces es análisis de la propia cultura. Muy bien, avanzamos un poquitito más. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué pasa con la antropología filosófica en el medio de este esquema. Siempre que el PowerPoint me ayude, mientras que está trabado. Pero bueno, adelanto yo lo que va a venir. Entonces, si me deja. Entonces, ahí vamos. Antes de esto, perdón, cuál es el riesgo de la antropología cultural? Esto lo dijimos en la clase, me gustaría que esté bien concreto, porque lo dijimos un poco a través de preguntas, pero que quede bien expresado. Insisto con esta idea, que dijimos en la clase. ¿La antropología cultural es relativista? No. El antropólogo cultural no tiene una pretensión de decir si existe o no una esencia humana. Al antropólogo cultural lo que interesa es lo que una cultura determinada concibe como ser humano. Ese es su objetivo. Ahora bien, lo que generó, en cierta manera, es que con la caída, vuelvo al contexto histórico, con la caída de esa imagen del ser humano que había gobernado durante mucho tiempo, que alguien muy bien en clase dice, bueno, por suerte, porque se abrió una complejidad mayor. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea. Es decir, que se haya caído esa imagen que en cierta manera era ilusoria y era unificante, pero ilusoriamente, nos da la oportunidad de pensar más profundamente. Eso por un lado. Pero claro, una reacción es, al caerse esa imagen única, empieza a surgir esta multiplicidad de imágenes, el riesgo, insisto, no es la necesidad, no es necesario que esto pase, pero el riesgo es caer en el relativismo cultural. Ustedes hablaron en la clase en CCC, según lo que me marcaron varias veces, del relativismo axiológico, ¿no? El relativismo axiológico indicaría una relatividad de los valores, que los valores son relativos a cada cultura. Eso sería una consecuencia del relativismo cultural. ¿Qué significa el relativismo cultural? Que no existe una esencia del ser humano. Es decir, como consecuencia de reconocer que hay tantas imágenes distintas del ser humano, se llega a la conclusión entonces de que no existe una esencia del ser humano, no existe algo en común dentro de las culturas. Esto fue una consecuencia de estos estudios de la antropología cultural, pero no es necesariamente, digamos, se sacó como una implicación, pero no es que la antropología cultural dijera eso. ¿Existen antropólogos culturales que dicen esto? Sí, existen esto. ¿Existen antropólogos de la filosofía que señalan esto? Sí existen, pero no es que es un problema ni de la antropología cultural ni de la antropología filosófica, quiero señalar esto, sino que son corrientes dentro de ellas que de alguna manera propician el relativismo cultural. Y esto pueden ustedes estar o no a favor, digamos, esto es un escollo que tenemos que tratar de pensar y superar, pero puede ser que no lleguemos a superarlo. Pero esta es la consecuencia que surgió sobre todo a nivel histórico, a nuestra época histórica, que es creer entonces que como hay tanta multiplicidad de imágenes del ser humano y no encontramos una concepción del ser humano única, entonces todo es relativo a la cultura, entonces no hay un ser humano como esencia. Muy bien, eso es lo que nosotros vamos a tratar de vencer, porque realmente si es así, no habría antropología filosófica. Ese es el punto, ¿no? Entonces, alguien puede decir, pero vos dijiste recién que hay antropólogos filosóficos que dicen que todo es relativo. Eso es así. Ese tipo de antropología filosófica, de alguna manera, lo que está haciendo es destruyendo las mismas bases de la antropología filosófica. Es una forma de hacer antropología diciendo, bueno, acá no hay lo que se buscaba. Es una forma negativa de hacer antropología filosófica. Yo le señalé quizás probablemente si uno sigue la línea de Bátimo, de Gianni Bátimo, del pensamiento débil, llega a esta conclusión.
Gianni Vattimo no es un antropólogo filosófico, pero sí hay consecuencias antropológicas de su planteo filosófico. Y una de las consecuencias sería esta, que no hay, por ejemplo, una esencia humana en común. En ese sentido, simplemente lo señalo como alguien que puede llegar a surgir esa cuestión que es cierta, ¿no? Sería una forma negativa de realizar la antropología filosófica. Negativa en el sentido de que destruye las mismas bases de la ciencia que se realiza. Eso pasa muchas veces. Hay ciencias que uno encuentra esa ciencia y lo que encuentra dentro es alguien que está diciendo esto que ustedes pretenden o que nosotros pretendemos no existe, ¿no? Entonces sería un trabajo de destrucción interna de la ciencia. Nosotros pretendemos, desde la antropología filosófica que vamos a ver, por el contrario, encontrar esa esencia en común. Pero vamos a buscar, no significa que esto esté garantizado. Entonces, vamos a ver esto mismo, cómo sería este esquema visto desde el punto de vista de la antropología filosófica. ¿Qué agregamos acá al esquema anterior? Antes vimos una cultura, cómo entraba la antropología filosófica. Ahora vemos multiplicidad de culturas, incorporamos la antropología cultural como un estudio de esas culturas y de la imagen del ser humano de esas culturas, y ahora vemos cómo entraría la antropología filosófica en este planteo. Fijémonos. Lo que aparece acá, entonces, es que si hay, nosotros dijimos, una esencia humana, esa esencia humana, perdón la representación, pero más o menos para hacerlo, sería, dijimos, trascendental. ¿Qué significa trascendental? Que está en cada una de esas culturas, fundamentando esas culturas. Entonces, nosotros lo que buscamos es eso que, de alguna manera, transversalmente atraviesa esas culturas. De tal manera que lo que buscamos es la esencia del ser humano o el fundamento. Podríamos decir lo siguiente. Si nosotros decimos que en una cultura, en otra cultura, en otra cultura, hay diferentes imágenes o concepciones del ser humano, estamos suponiendo que en todas esas culturas hay seres humanos. De alguna manera tenemos una suposición de lo que significa el ser humano. Si no, no consideraríamos que otra cultura es una cultura humana. Quiero decir, en estas culturas, ¿nosotros ponemos animales? Probablemente no, no hay antropólogos culturales que estudien la vida animal, porque de alguna manera no consideran que eso es un ser humano. Entonces están suponiendo algo en común dentro de toda esa variedad para agrupar a las diferentes manifestaciones como manifestaciones humanas. Entonces hay una suposición de lo que significa el ser humano. La antropología filosófica, la antropología cultural no va hacia eso, pero la antropología filosófica dice sí, ese es el tema nuestro. El tema nuestro es en tratar de encontrar eso común a las diferentes manifestaciones humanas que se dan en las diferentes culturas. Eso es lo que nosotros vamos a buscar. Ese fundamento que de alguna manera está sosteniendo esas diferentes culturas. Entonces, lo que agregamos al cuadro es la visión del fundamento, lo que está abajo. Entonces, nos interesa todo lo que está arriba, lo manifiesto, la cultura, la imagen del ser humano, eso nos interesa, pero visto desde el fundamento. Esa sería la novedad. ¿Qué significaría esto? Entonces, que cada una de esas culturas, de alguna manera, surgen desde el fundamento humano. Y cada una de esas culturas manifiestan, ponen en juego la esencia del ser humano. Eso es lo que intenta representar las flechas. Como hicimos en la clase, cada una de esas flechas serían acciones humanas, que fíjense, se dan en el marco de una cultura. Entonces, primer elemento que señala las flechas. Las flechas tendrían que surgir directamente del fundamento, no con distancia. Son celestes porque son el fundamento. Es decir, surgen del fundamento todas las acciones humanas y se manifiestan dentro de una cultura. Ahora, ¿cuál es el otro elemento que tenemos dentro de estas flechas? Primero, entonces, que quede claro, esas acciones son acciones humanas. ¿Por qué? Porque son acciones que se sostienen, se fundan en la esencia del ser humano. Y entonces manifiestan, ponen en visibilidad al ser humano. Ese es el primer elemento. Vieron que las flechas surgen de abajo hacia arriba. Muy bien. Esas flechas están dentro de una cultura. Eso significa que la esencia del ser humano se desarrolla dentro de una cultura y bajo una imagen del ser humano. Repito esta idea. Fíjense que cada una de estas manifestaciones están dentro de un cuadro cultural, dentro de un marco cultural y bajo una imagen del ser humano. Esa imagen del ser humano, pensemos en esa primera cultura, de alguna manera propicia el desarrollo de ciertos elementos del ser humano. Por eso, si me permiten, el tercer elemento que tenemos en la imagen es que las flechas no tienen el mismo grosor. Cada una de ellas,
Lo que intenta mostrar es que en una cultura se permite el desarrollo de ciertos elementos del ser humano que manifiestan la esencia del ser humano y otros menos. Podemos pensar en una primera cultura que, por ejemplo, el desarrollo de, por ejemplo, de la razón o de la racionalidad, que no sería nunca en sentido amplio un tipo de racionalidad, está más, más propiciada en esa cultura, bajo la imagen del ser humano de esa cultura, que el desarrollo, por ejemplo, del cuerpo, que puede ser esa flecha que es más finita, es decir, de menor intensidad. Y podemos pensar que, por el contrario, en otra cultura tiene un gran desarrollo, por ejemplo, en la parte motriz o corporal del ser humano, pero un bajo desarrollo, por ejemplo, o de la fuerza del ser humano, pero un bajo desarrollo, por ejemplo, de la afectividad humana o de las relaciones humanas. Eso podemos ver entonces que diferentes culturas desarrollan de una manera variable la esencia del ser humano o la potencia. Después esto lo vamos a desarrollar con más precisión, pero las posibilidades, vamos a hacer así, que tiene el ser humano. Entonces, eso es lo que marca este cuadro. Primer punto, entonces, que las culturas se asientan en la esencia del ser humano, porque son culturas humanas, hay algo en común, y que las diferentes culturas, con las diferentes imágenes del ser humano, permiten el desarrollo, la manifestación de diferentes posibilidades que esa esencia humana tiene. De tal manera que la reflexión antropológica, que parte de la cultura, parte de esas manifestaciones, de esas flechas, para encontrar el fundamento. Entonces, esta sería la mirada antropológica, es como ver la cultura, pero verla, si me permiten con la analogía, de color celeste, es decir, ver todo, pero ya no como lo ve el antropólogo cultural, como manifestaciones culturales, sino como manifestaciones de la esencia humana. Por lo tanto, tenemos que descubrir esa esencia humana y desde ahí reconsiderar la cultura. Por eso es que dice Javier San Martín que la antropología cultural no le basta conocer la imagen del ser humano que tiene una cultura determinada, sino que lo que quiere es considerar y evaluarla desde la esencia del ser humano. Este es el punto de la antropología filosófica, que es el que nosotros vamos a adoptar. Entonces, para cerrar esta idea, para llegar a eso, como dijimos antes, ahí vienen los paréntesis. ¿Qué hace la antropología filosófica? Pone entre paréntesis la imagen del ser humano de esa cultura para evaluarla, ahora sí, desde el fundamento. Es lo mismo que dijimos antes. Pone en cuestión, pone entre paréntesis, hace epogé, suspende esa imagen del ser humano para problematizarla. ¿Para problematizarla desde dónde? Desde la esencia del ser humano. Para descubrir ahí la esencia del ser humano que se está manifestando de una manera determinada dentro de esa cultura. Y poder incluso evaluar esa cultura a la luz de la esencia humana. Esto sería lo que busca entonces la antropología filosófica, que es lo que nosotros vamos a hacer. Esto que dijimos vamos a aparecer escrito, debemos concretizarlo, pero nada nuevo. Entonces, la antropología filosófica, que sería este punto de vista, en que no es el de la antropología cultural, ¿qué hace? Va a pensar la esencia que es, dijimos, trascendental, que está en toda cultura. Entonces, a nosotros nos interesa muchísimo las diferentes imágenes del ser humano, pero no para quedarnos en ellas, sino poniéndolas entre paréntesis para encontrar cómo está operando en todas esas manifestaciones la esencia del ser humano. Como dijimos antes, ¿qué hace la antropología filosófica? Pone entre paréntesis las definiciones culturales para evaluarlas ahora desde la esencia de lo que significa el ser humano. Necesita de las manifestaciones culturales para comprender la esencia del ser humano. ¿Por qué? Porque la complejidad humana solo es accesible si nosotros tenemos en cuenta justamente la variedad en la cual se manifiesta. Entonces, la antropología filosófica no se hace por fuera de la cultura, ni más allá del tiempo, todo lo contrario, asume toda esa complejidad. Por eso es importantísimo el giro que se dio en el siglo XX para tener una visión más compleja del ser humano y encontrar algo más profundo de lo que nos aúna como seres humanos. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de canalizar. Entonces, vamos cerrando estos puntos con dos cositas más. Una para dar un resumen de lo que hicimos. ¿Qué es lo importante de lo que vimos de Javier San Martín? Primer punto, que la antropología filosófica lo que reconoce que su punto de partida es la interpretación cultural del ser humano. Nosotros somos seres humanos dentro de una cultura y analizamos al ser humano desde una cultura, pero no es el punto de llegada. Es decir, nuestro punto último no es la interpretación cultural. Eso sería lo que hace la antropología cultural. La antropología cultural, su punto de llegada, el objetivo es descubrir qué significa un ser humano en una cultura. El nuestro no. Partimos de eso, pero el punto de llegada es la esencia del ser humano. Queremos llegar al fundamento.
Pero lo que nos damos cuenta, otro elemento central que lo tratamos de trabajar en la última clase, pero trato de decirlo acá de vuelta, es que lo que se da cuenta, la antropología filosófica, dice Javier San Martín, que nunca tenemos un ser humano vacío, nunca hay un hombre vacío que luego se le añade una interpretación, sino que el ser humano está siempre dentro de una cultura y dentro de una interpretación cultural. Entonces ese punto es central. Nosotros tenemos que hacer cargo de ese punto de partida y analizar desde ahí. Por eso es más difícil, porque la tarea filosófica, también dijeron ustedes muy bien la última clase, ¿sí? Entonces la tarea es más difícil de lo que uno cree. ¿Por qué? Porque estamos plagados de interpretaciones culturales. Alguien dijo muy bien también. Entonces es muy difícil darse cuenta si esta interpretación o el autoconocimiento que nosotros tenemos es profundo o no. Porque tenemos un autoconocimiento que es inmediato, que es el de la cultura, con el cual todos nos medimos. Pero la pregunta es, ¿nos estamos interpretando profundamente a nosotros mismos? Esa dificultad surge porque no somos un ser vacío. Si nosotros fuésemos un ser vacío, sería muy fácil incorporar una interpretación filosófica, no tendría que luchar contra nada. Pero nosotros, para llegar a la comprensión de la antropología filosófica, para una comprensión filosófica de quiénes somos, tenemos que, de alguna manera, despojarnos, tenemos que cuestionar, poner entre paréntesis e indagar, y ahí viene la idea de cavar, ¿no? Indagación, para alcanzar lo más profundo de nosotros mismos. Pero tenemos que entonces ir despojando aquellos elementos que entorpecen ese acceso. Y eso es lo último que quiero que veamos, que hay muchos elementos que entorpecen el acceso a la profundidad de lo que somos. Y veamos eso que tendremos que hacer desde lo que dice Javier San Martín. Antes que nada, nosotros, en tanto que hemos heredado una interpretación de lo que significa el ser humano, hemos dicho que eso, lo que hemos heredado es una serie de prácticas desde la cual nosotros nos adecuamos y encarnamos eso. Pero junto con las prácticas hemos heredado también conceptos desde los cuales nosotros nos autointerpretamos. Es decir, tenemos una serie, nosotros vimos lo que significa un concepto, es una forma de alguna manera de comprender una realidad. También la cultura nos dota de conceptos para entendernos a nosotros mismos. Esos conceptos que nosotros heredamos también es algo que nos constituye. Ese también es nuestro punto de partida. Ordeno esta idea. Nuestro punto de partida es una autointerpretación de lo que significa el ser humano, concretizada en prácticas, pero junto con las prácticas también adquirimos conceptos que de alguna manera nos orientan, nos permiten comprendernos a nosotros mismos. Muy bien, nosotros dijimos que para poder acceder a lo esencial tenemos que poner entre paréntesis esa autointerpretación. Eso exige entonces una tarea específica con respecto a los conceptos heredados. Tenemos que también poner entre paréntesis esos conceptos con los cuales nosotros nos autointerpretamos. Repito esta última idea. Así como tenemos que poner entre paréntesis, o mejor dicho, tenemos que poner entre paréntesis la autointerpretación que nosotros utilizamos, que hemos heredado de la cultura. Es decir, la interpretación del ser humano que hemos heredado de la cultura con la cual nosotros nos autointerpretamos. Eso lo tenemos que poner entre paréntesis. Perfecto. Eso implica también poner entre paréntesis los conceptos heredados. Poner entre paréntesis, reitero una vez más, no es borrar, no es tachar, no es eliminar los conceptos, es problematizarlos. Porque esos conceptos pueden ser conceptos adecuados o inadecuados para comprendernos en nuestra esencia. Y eso es algo que nosotros tenemos que problematizar. En nuestro mundo cultural, esos conceptos no se ponen en cuestión. Son conceptos que utilizamos cotidianamente, problemáticos y que de alguna manera y reflexivamente nos ordenan y nos orientan. Pero no siempre esos conceptos son los más profundos. Acá viene una tarea que señala Javier San Martín, que es conjunta a la antropología filosófica. La antropología filosófica debe ser una epogé, dijimos, y debe hacer, con respecto a los conceptos heredados, lo que se llama una deconstrucción de los conceptos. Ahora bien, quiero detenerme un segundo sobre esta palabra de construcción, porque hace unos años esta palabra no era muy conocida, pero hoy es una palabra que ustedes habrán escuchado mil veces, que está circulando en el espacio público. Y de hecho, se ha vuelto una palabra en cierta manera heredada, en cierta manera una palabra aproblemática, es decir, un concepto desde el cual nos autointerpretamos. Es una locura esto, pero este concepto que de alguna manera cuestionaba los conceptos heredados se volvió un concepto que no se cuestiona a sí mismo. Entonces, yo quiero poner el alcance de este concepto dentro de la antropología filosófica que vemos siguiendo a Javier San Martín. Entonces, ordeno esta idea.
Alguien una vez cuando yo dije esto, un alumno había dicho, bueno, hay que deconstruir el concepto de deconstrucción. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahora para tomar este concepto según lo que aplica la antropología filosófica que estamos utilizando, que es de herencia fenomenológica. Y ahora explico esta idea. Trato de centrarme en esto y ya los dejo tranquilos con esta explicación, pero me parece muy importante entender el concepto de deconstrucción de los conceptos. La palabra deconstrucción, desde el punto de vista de la filosofía, viene de la fenomenología. Concretamente, el primero que lo utiliza es un autor que se llama Martin Heidegger, que es un autor que nosotros vamos a ver de una u otra manera. La fenomenología es una corriente dentro de la filosofía que surge en el siglo XX. A principios del siglo XX, justo en 1900, es la obra que inicia este movimiento, que es el que la inicia el autor principal, primero, que después se discute, es Edmund Husserl. Todo esto vamos a tener oportunidad de verlo con más precisión, yo lo adelanto. Edmund Husserl funda la fenomenología, su heredero o su discípulo inmediato es Heidegger, y Heidegger empieza a hablar de la necesidad de deconstruir para llegar más lejos. La búsqueda de la fenomenología es justamente describir la experiencia y en este caso que vamos a utilizar nosotros, una antropología fenomenológica, es describir el fenómeno humano, una descripción de qué significa ser humano, pero la descripción no superficial, sino encontrar el fenómeno humano en su carácter esencial. Eso es lo que nosotros vamos a intentar hacer. Fenomenologizar la experiencia humana significa indagar en ella, tratar de pensarla desde su fundamento. Entonces, la noción de deconstrucción, que en alemán tiene dos palabras, una es Abbau y Bauen en alemán, que Heidegger es alemán, por eso lo señalo. Bauen es construcción, Ab sería la negación, entonces sería desmontar, como cuando alguien monta algo y uno lo desmonta, ¿no? Si alguien arma algo con fragmentos de algo, no sé, con rastis, pienso, y bueno, alguien lo deconstruye, significa desmontarlo, para ver cómo está hecho, de alguna manera. La deconstrucción de los conceptos lo que busca es, eso es lo que vamos a ver nosotros, primer punto, no significa deconstrucción destruir los conceptos. Eso es importantísimo. Como dijimos antes, poner entre paréntesis no era borrar algo, deshacerlo desaparecer. Cuando desconstruimos los conceptos no significa que esos conceptos no sirven más. Deconstruir no es romperlos y tirarlos a la basura o darle martillazos, como dice la filosofía de Nietzsche. Nosotros no buscamos deconstruir en ese sentido. La palabra deconstrucción tiene otro significado fuera de la fenomenología, dentro de otra corriente filosófica que hereda algunas de estas ideas, pero critica otras, que es la corriente de la deconstrucción, que su fundador es Jacques Derrida. Jacques Derrida sí tiene una vertiente más nietzscheana de este concepto. Esto lo señalo simplemente para que sepan el origen y el alcance de las palabras, para que se entiendan que estamos, en qué sentido las utiliza Javier San Martín. Javier San Martín las utiliza en sentido fenomenológico. Entonces, repito esta idea. No significa destruir los conceptos, no es que los vamos a despedazar, ¿no? Como parece la idea, sino que los vamos a cuestionar. Significa que vamos a tomar los conceptos que hemos heredado y los vamos a evaluar desde el punto de vista de la esencia del ser humano. Eso significa deconstruirlos. Pensarlos en qué medida esos conceptos permiten o no acceder a la esencia del ser humano. Pensar esos conceptos en qué medida nos brindan un acceso a la esencia del ser humano o por el contrario nos desvían. Es decir, los conceptos que nosotros utilizamos cotidianamente pueden ser de mucha ayuda para acceder a la esencia del ser humano, pero pueden ser que nos desvían, es decir, pueden distorsionar el acceso a la esencia humana. Y si nosotros queremos llegar filosóficamente, vamos a querer llegar desde conceptos. Nosotros acá no estamos haciendo una visión mística del ser humano y tenemos que llegar, como dijimos en la primera clase, en una contemplación de carácter religiosa o trascendente para llegar a la esencia del ser humano. Eso no es la tarea filosófica. La tarea filosófica es un acceso desde los conceptos, desde el pensamiento discursivo, argumentativo. Entonces, primera clase que fue, es importantísima la tarea con los conceptos. Pero si yo tengo conceptos inadecuados o mal comprendidos, no voy a poder acceder a lo que estoy buscando. Entonces tengo que evaluar esos conceptos. Esa evaluación es la deconstrucción. Ahora vamos a ver tres modos o tres formas por las cuales
un concepto nos puede distorsionar el acceso a la esencia humana. Pero entonces, acá me interesa hasta acá que se entienda muy bien esta idea de que deconstruir los conceptos no significa destruirlos, deshacerlos, sino reevaluarlos, evaluar esos conceptos que nosotros tenemos heredados y cuestionarlos y ver, evaluarlos desde la búsqueda de la antropología filosófica, lo de siempre, si nos permite o no acceder a la esencia humana. ¿Por qué? Veamos lo siguiente. Dijimos lo siguiente, los conceptos pueden, no que siempre, no que todos los conceptos, sino que ciertos conceptos, tendría que decir ahí, pueden distorsionar el acceso a la esencia humana. ¿Por qué un concepto puede no permitir el acceso a la esencia humana? Una posibilidad. Porque son conceptos que han sido conceptos esenciales, pero luego han sido tergiversados o han perdido su sentido en la cultura. Es decir, nosotros heredamos conceptos. Con esos conceptos nosotros pensamos cotidianamente. Con esos conceptos reflexionamos. Con esos conceptos nos orientamos. Con esos conceptos comprendemos la realidad. Muy bien. ¿Evaluamos esos conceptos? No, porque los tomamos problemáticamente. Ok. Esos conceptos pueden llegar a ser, algunos de ellos, conceptos que son esenciales para entender al ser humano. Pero por algún motivo, por la historia de la humanidad, esos conceptos fueron perdiendo su sentido originario y se fueron tergiversando y perdieron, repito esta idea, perdieron su sentido. Ese es un problema que pueden llegar a tener los conceptos. Digo un ejemplo. Todos estos elementos tendrían que ser evaluados de manera más profunda e incluso al final de la materia. Ustedes pueden decir que sí o que no. Pero digo el concepto de libertad. Uno puede decir el concepto de libertad es un concepto esencial al ser humano. Es decir, es un concepto que nos va a permitir acceder a la esencia del ser humano. Yo diría que sí, desde la antropología que vamos a ver que la libertad es esencial. Ahora, el concepto de libertad, según lo que nosotros manejamos en nuestra cultura, puede ser que es un concepto tergiversado. Nosotros podemos llegar a entender que la libertad es hacer lo que uno quiere. Por ejemplo, podemos creer que la libertad es tener más posibilidades. Si yo tengo más posibilidades de actuar, tengo más libertad que si tengo menos posibilidades. ¿Eso es un concepto esencial o no de la libertad? Porque si nosotros entendemos la libertad en ese sentido, libertad como hacer lo que uno quiere, porque la siguiente pregunta es ¿qué es lo que uno quiere? ¿No? Pero bueno, si uno entiende ese concepto, que es el que cotidianamente nosotros creemos, probablemente cuando yo diga esto, todos digan sí, claro. Cuando a mí no me dejan hacer lo que quiero, digo, no me siento libre. Cuando no tengo posibilidades de hacer cosas, digo, no me siento libre. Ahora, ¿eso es la libertad? Bueno, eso es un ejemplo de un concepto que es esencial, pero que pensado desde nuestra cultura y cómo nosotros lo comprendemos inmediatamente, ha perdido su sentido más profundo. Y nosotros lo tendríamos que deconstruir para encontrar un sentido más profundo de la libertad y a partir de ese sentido más profundo acceder a la esencia del ser humano. Si nos quedamos con ese sentido que nosotros utilizamos cotidianamente, que ustedes pueden o no estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero lo digo como un ejemplo pensando en la materia entera, suponiendo que hemos visto ya la libertad, que lo vamos a ver más adelante, pero si nosotros, insisto, tomamos ese concepto de manera superficial, no nos permite acceder a la esencia humana. Pero si nosotros lo deconstruimos y accedemos a la profundidad de ese concepto deconstruido sí nos va a permitir el acceso. Entonces, en ese caso, ese concepto es esencial, pero lo vamos a tener que, de alguna manera, cuestionar y vamos a tener que profundizar sobre él. Esa es una posibilidad con los conceptos. En ese caso nos distorsionaría el acceso si no lo deconstruimos. Segunda posibilidad, conceptos que no son esenciales, pero se han hecho pasar como tales. Muchas veces nosotros distinguimos entre lo esencial y lo accidental. En muchos momentos la cultura asume como esencial cosas que no son esenciales para el ser humano. Deconstruirlos, en ese caso, ¿qué significa? Evaluarlos a la luz de la esencia. Es mostrar que esos conceptos no hacen a lo esencial del ser humano, sino que son accidentales. Pongo el ejemplo más inmediato que surge ahora, que lo hemos trabajado en un momento. El concepto de la raza en un momento histórico, en la historia de la humanidad, fue un concepto que se consideró que era esencial para concebir al ser humano. Y todo se medía desde eso. El concepto de clase social es un concepto central, esencial o accidental para pensar la esencia del ser humano. De construir esos conceptos es intentar evaluar si esos conceptos que se hacen pasar cotidianamente como un elemento central para entender quién es alguien, si lo es o no lo es, sino por el contrario nos tergiversan, nos distorsionan el acceso a la esencia humana. En este caso, si nosotros vemos que hay conceptos que no son esenciales, pero se los hacen pasar como tales,
La actitud de la deconstrucción, en este caso, no es profundizar sobre ellos, sino lograr identificarlos como accidentales y mostrar por qué son accidentales y apartarlos del camino para que no entorpezcan, perdón, el acceso a la esencia humana. Y por último, ¿cómo un concepto podría distorsionar el acceso a la esencia humana? Fíjense, el primero es esencial, pero cambió el sentido. Entonces hay que retomar ese sentido inicial. El segundo es un concepto que no es esencial, pero se lo metió como si fuese esencial y en nuestra vida cotidiana funciona como esencial. Lo tenemos que cuestionar. Tercer elemento. Son conceptos esenciales, pero se los ha desligado de otros conceptos esenciales. Y por eso se los ha distorsionado. ¿Qué significa esto? Una especie de hipertrofia. ¿Qué significa esto? Los conceptos, como vimos al principio de la materia, se relacionan unos con otros y adquieren su sentido en relaciones. Puede ser que un concepto que es esencial es un concepto que nos va a permitir acceder a la esencia. Es parte del camino. Lo necesitamos. Pero ¿qué pasa? Justo se desligó de los otros. Entonces, más que a permitirnos el acceso a la esencia, nos empieza a distorsionar el camino, porque lo vemos como algo único. Yo pondría acá el ejemplo que vimos hasta ahora en la clase, en las clases, que es el concepto de racionalidad. El concepto de racionalidad es un concepto esencial, o sea, habla de la esencia del ser humano. No es cualquier cosa, lo hemos pensado en la última clase. Nos permite la reflexión y, como alguien dijo muy bien, el acceso, digamos así, consciente o el conocimiento, dijo muy bien, de la esencia humana. Efectivamente, fíjense que es importantísimo el concepto de razón, de racionalidad, de pensamiento. Pero claro, ¿qué hizo nuestra historia según lo que vimos? Lo generó una hipertrofia, es decir, lo desligó de todos los otros elementos que son centrales en la experiencia humana y por ello lo tergiversó también. Es decir, al desligarlo, en ese caso lo distorsionó. Entonces, si nos quedamos con ese concepto solo, en realidad nos perdemos de la esencia humana. En este tercer caso, ya no se trata no de profundizar sobre él para encontrar un sentido perdido. No se trata de apartarlo como algo accidental. En este caso se trata de reintegrarlo, de construirlo es reintegrarlo a los otros conceptos esenciales para comprenderlo en su carácter propio. Y en ese sentido, ahí nos va a permitir acceder más profundamente a la esencia humana. Entonces, fíjense la importancia que tiene este momento del método, que es el de la deconstrucción de los conceptos, para ser bien claros. Yo lo que les voy a pedir en ese sentido, y con esto cierro, es que ustedes estén atentos a esto cuando nosotros vayamos avanzando en la materia. Porque muchos conceptos que nosotros vamos a utilizar, el concepto de deseo, de necesidad, el concepto de libertad, el concepto de vida, el concepto de realización, todos esos conceptos nosotros los utilizamos habitualmente. Me siento aburrido, el aburrimiento, todos esos conceptos los usamos. Ahora, la pregunta es ahora si esos conceptos los podemos deconstruir y pensarlos a la luz de la esencia. Y yo los voy a evaluar de esa manera. Y generalmente, cuando yo les tomo este tipo de conceptos, yo estoy viendo si ustedes lograron el paso antropológico o se quedaron con el concepto en el sentido cultural. Quien estudia mal, quien estudia a último momento, se queda con el concepto más inmediato, el de la cultura, y repite el de la cultura. Por ejemplo, libertad, ¿qué es? Hacer lo que uno quiere. Entonces, habitualmente yo pongo eso, o tener más cantidad de posibilidades. Entonces, ahí muestra que no han hecho el trabajo antropológico, que no han deconstruido ese concepto, entonces no han podido acceder al problema esencial, es decir, a la esencia del ser humano. Entonces, ese sería el trabajo específicamente que nosotros tenemos que hacer, la tarea que tenemos que realizar durante nuestras clases. Bien, cualquier pregunta, obviamente, sobre esto, obviamente me preguntan en la clase o me mandan un mail, pero con esto cerramos todo el análisis del texto de Javier San Martín, le sacamos todo el jugo posible y nosotros vamos a retomar la próxima clase a partir de esta idea de la concreción, de la interpretación del ser humano dentro de una cultura.